Yo soy Paco Garza. Y yo, Ruth del Bosque. Y este es nuestro podcast, Algo Random. Las mejores conversaciones que tenemos suceden cuando terminamos hablando de temas random. En cada uno de nuestros episodios hablaremos de cualquier tipo de tema, viéndolo desde una perspectiva de nuestra mente y nuestro espíritu. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más de Algo Random. Gracias por estar con nosotros y escuchar nuestro programa. Estoy aquí con Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues listos ya para comenzar con este... ¿Cómo están? Al máximo. ¡Listísimos! Listos para comenzar con este nuevo episodio, Ruth. Y creo que este es un tema bastante, ¿cómo llamarle? Interesante. Común en estos tiempos, yo creo. Común. Y no común en el sentido de, ay, qué común, sino que la gente ahorita lo está experimentando mucho, ¿no? Sí, yo creo que si alguna vez en nuestra vida lo hemos experimentado o hemos preguntado o hemos dicho esto, ahorita también es el momento en el que yo creo que muchas personas se han preguntado esto o han dicho, no tiene sentido. Exactamente. No tiene sentido tal vez lo que está pasando, no tiene sentido lo que alguien está diciendo, no tiene sentido cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y hoy hay mucha gente que se puede estar haciendo esto, como lo decías, porque en nuestro día a día nosotros vamos viendo cómo hay situaciones a nuestro alrededor que difícilmente podemos entender. Y en la mente humana, por lo general, nosotros siempre estamos buscando tener respuestas de todo. Sí. Siempre queremos tener las respuestas, queremos tener todo bajo nuestro control, queremos tener todo de acuerdo a lo que yo pienso, creo, siento, y eso me va a dar la seguridad de saber que todo va a estar bien hasta cierto punto, ¿no? Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto si no sé lo que hay en el futuro o si no entiendo completamente lo que está pasando, entonces me voy a sentir inseguro. Exacto. O sea, si tú piensas de esta forma, pues yo creo que vas a caminar con inseguridad toda tu vida. ¿Por Exacto. qué? Porque hay cosas que van cambiando, como ahorita, o sea, hay cosas que van cambiando y hay personas que a lo mejor no han podido escuchar la voz de Dios en cuanto a qué es lo que tienen que hacer en este tiempo y se bloquean, ¿no? Sí. Y dicen, es que todo está muy raro, no tiene sentido, ¿qué voy a hacer? Y se bloquean. Y nosotros tenemos que entender que independientemente de los cambios de planes o que las cosas no tengan sentido para nosotros, nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. Exactamente. Y fíjate, yo creo que aquí hay una línea bastante delgada entre dejarnos llevar cuando estamos pasando por una situación que no podemos entender, a en realidad confiar en Dios y saber que lo que Él está haciendo es lo mejor para nosotros. Podemos ver en la Biblia a través de diferentes historias o diferentes personajes que Dios les fue diciendo ciertas cosas y muchas veces ellos no lo entendían. Sin embargo, fueron obedientes a lo que Dios les dijo. Y mira, a veces Dios te da así como, ¿qué puedo decir? Señales, o te habla acerca de cosas en tu futuro, o te dice hacia dónde tienes que ir, o sea, pero si tú estás esperando que te muestre la historia completa desde el principio a fin, pues te vas a quedar esperando. O sea, ¿por qué? Porque lo tienes que vivir, experimentar, es una aventura, es un descubrimiento en Él, o sea, un autodescubrimiento en Él. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo en Él? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo desarrollar? Entonces, es una historia increíblemente divertida. Y así es como nosotros, pero hay personas que se frustran. Oye. Se frustran porque quieren saber la historia completa. Qué aburrido saberle, o sea, yo cuando veo una película por segunda vez no se me hace tan divertida como la primera vez. Yo cuando era niño pensaba que si la veía 2 veces, en la segunda vez podía pasar algo diferente. Ay, o sea, estamos así toda la dije, película, la quiero ver otra vez a ver si puede pasar otra cosa, pero después descubrí que no. que nunca iba a pasar. Exactamente. Bueno,
de la misma forma, o sea, si tú quieres saber toda la historia completa, para empezar, qué aburrido. Ajá. Y otra cosa es que nunca va a pasar, o sea, tienes que vivir la historia. Ahora, al principio mencionabas esto, ¿no? Dices, Dios te va dando como estas señales hacia dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, aun y cuando no lo entiendas. Pero de repente hay ocasiones donde Dios se pasa de buena onda, ¿eh? Y te lo dice tal cual, o sea, Sí. te pone las cosas de frente y te dice, haz esto, no importa que no lo entiendas, pero es porque tengo algo mejor para ti. Y aún así tú dices, ay, pero, o sea, hay esta frase, pero es que ¿será o no será de Dios? Si Dios te está diciendo algo, fíjate, cuando hay algo que nace de tu pensamiento o de tus emociones, es bueno hacerse esa pregunta. De hecho, es imperativo hacerse esa pregunta. Cuando apenas estás aprendiendo a escuchar su voz. Exactamente. Entonces dices, ¿esto proviene o no proviene de Dios? Ya en otro episodio tal vez hablaremos de cómo escuchar la voz de Dios y poder interpretar este tipo de cosas, ¿no? O si no, vean nuestro programa Miracle Makers todos los miércoles a través de Somos Agape TV en YouTube para que lo puedan ver un poquito más. Pero, ¿qué sucede? Hay cosas que Dios te va a decir muy claramente, ¿no? Entonces, si Dios te lo dijo, si Dios mismo es el que te está diciendo que hagas algo, ¿por qué preguntarle a Él si es de Él o no? Es ilógico. O pensar si te conviene o no. O sea, Dios, tú me estás pidiendo que haga esto, ¿me dará o no me dará paz? Ahora, obviamente, cuando nosotros vemos la Biblia y los parámetros que la Biblia tiene, es darnos cuenta cómo Él refleja su naturaleza a través de la palabra. Y hay cosas que ni siquiera tienes que preguntarte si son o no son de Dios. La misma Biblia te lo dice y tú te das cuenta que si están fuera de los lineamientos que dice, entonces no va a ser, definitivamente no. Oye, me da risa esto que estás diciendo de que, porque ya que lo platicamos así como lo estamos platicando, suena muy ilógico. O sea, Dios me pidió que hiciera esto, pero ¿lo podré hacer? O sea, ¿cómo? O sea, si Dios te lo está pidiendo y Él lo sabe todo, pues quiere decir que sí puedes, ¿no? O Dios me pidió que emprendiera este negocio, pero ¿me irá bien? O sea, pues te está diciendo que lo hagas para que te vaya muy bien. Exacto. O sea, entonces a veces tenemos que entender eso. O sea, Él sí conoce toda la historia, Él sabe, es como el papá con un niño o el papá con una... Si el papá tiene un negocio o una empresa, él ha aprendido todo acerca del funcionamiento de todas las cosas y cómo opera el negocio o la empresa de una forma adecuada, sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues nada más le dice al hijo, a lo mejor el hijo no tiene la experiencia del padre, pero le dice al hijo, mira, pues tienes que hacer esto y así va a funcionar. Bueno, de la misma forma funciona con Dios. O sea, Dios nos dice, haz esto y todo va a fluir, pero nosotros somos los que a veces estamos frenando eso. Exactamente, y somos los que lo limitamos. Dios nos llama muchas veces a que nosotros solamente hagamos las cosas. No es necesario entenderlo todo. Por eso es que al principio empezamos con esta pregunta: ¿qué pasa cuando lo que Dios hace o nos dice no tiene sentido? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo que Él quiere para nuestra vida va más allá de lo que nosotros, a nuestra naturaleza humana, podemos entender. Y de lo que nosotros conocemos. Exactamente. Entonces, ustedes que me están escuchando, que nos están escuchando, se sienten cómodos con lo que ya saben, con lo que ya han experimentado. Por eso quieres estar en el mismo lugar muchas veces y quieres en tu propio razonamiento decir las cosas son de esta forma. Pero Dios te quiere llevar más allá. Entonces, Jesús mismo le decía, por ejemplo, a los discípulos eso. Les decía, les explicaba algo, les enseñaba algo, ¿no? Y ellos estaban asombrados y maravillados por la sabiduría, pero no comprendían. O sea, Jesús sabía que no comprendían todas las cosas. Entonces decía, nada más, les estoy enseñando, les estoy mostrando el camino, les estoy diciendo qué hacer. Y tal vez ahora no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. Sí. Entonces, muchas veces es así con Dios. Dios nos está diciendo, tal vez ahorita no tiene sentido lo que te estoy diciendo. Tal vez ahorita no tiene sentido lo que está pasando en tu vida, pero después lo vas a entender. Ahorita por lo pronto haz lo que te he llamado a hacer o lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Exactamente. ¿No? Entonces, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y simplemente tenemos que confiar. Exacto. Confiar en Él. Y como ahorita les estaba diciendo, tenemos que, o sea, pensar de una forma que tenga lógica también lo que nosotros estamos diciendo. O sea, ¿cómo voy a creer en un Dios todopoderoso? ¿Cómo voy a creer en un Dios que lo sabe todo, que es omnisciente? Y luego dudar de lo que me está diciendo. No tiene sentido. Eso sí no tiene sentido. Eso sí no tiene sentido. Eso sí no tiene sentido.
Exacto. Y fíjate que es interesante, Ruth, porque en esta parte cuando Jesús les dice, lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes. Hay una parte muy fuerte que cuando yo la leí la primera vez, hace ya varios tiempos, me dejó pensando y meditando un buen rato acerca de esto. Y yo me puse a pensar y a decir, Dios, ¿cómo puedo ser yo a veces capaz de cuestionar las cosas que tú me dices? ¿O cómo puedo yo incluso a veces dudar de lo que tú haces? O querer siempre racionalizarlo todo cuando lo que tú tienes para mí va más allá de lo que mi mente puede entender o comprender. Hay una parte donde Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1 y empieza hablando de esto. Se lo voy a leer. Les voy a leer una parte, está en la traducción lenguaje actual. Dice, lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Cuando el hombre quiere racionalizar las cosas que Dios tiene para él, piensa que las cosas que Dios hace no tienen sentido. O que hay otra versión que dice insensato, dice lo insensato de Dios, lo que no tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido de Dios para nosotros es en realidad lo más sabio y coherente que le puede pasar a la humanidad. Es ahí donde entra la profundidad de todo esto. Lo que yo en mi propio pensamiento o en mi raciocinio puedo creer que no tiene sentido alguno, para Dios es lo más sabio que le puede estar diciendo al hombre que haga o que viva en este tiempo. Sí. Entonces necesitamos empezar a organizar nuestra mente. Exacto. En cuanto a qué es lo que creemos o por qué estamos haciendo las cosas. O me encanta esto que estás diciendo. O sea, ¿cómo te vas a creer más sabio que Dios? O sea, si de Él proviene la sabiduría. Exacto. La sabiduría misma. Entonces, ¿cómo bloqueas diciendo, no, tú no sabes tanto, esto está muy inestable, lo siento muy inestable, mejor voy a hacer esto que yo pienso que es lo mejor? O sea, ¿cómo puedes frenar los planes de Dios? Porque si tú puedes ver algo que va a tener impacto a nivel familia, Ajá. Dios está viendo algo que va a tener impacto a nivel nación, Exacto. a nivel mundial, a nivel generacional, a nivel de los tiempos, Exacto. de la historia. O sea, Dios está pensando en grande. Entonces, ¿por qué limitarlo? Y fíjate, en esta parte me gusta mucho meditarlo en esta forma. Dios no ha dejado de ser Dios. Y hay cosas que nosotros pensamos que se le han salido de control. De las manos, sí. Hay cosas que pensamos, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo el día de hoy como humanidad, literal a nivel mundial, todo lo que está pasando, nos hace pensar y queremos hasta cierto punto ayudarle a Dios con ciertas cosas. Sí. Pero todo está bajo su control. Él no ha dejado de ser Dios. Nada más tenemos que escuchar. Exactamente. Necesitamos hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque somos un team. ¿Me explico? O sea, somos un team con Dios. Él tiene la estrategia, Él tiene plan, Él tiene todo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y decir, tú quieres que yo haga esto, yo lo hago. Pero no podemos estar nada más sentados con los brazos cruzados diciendo, es que, o sea, todo está muy raro y ya no sé qué hacer. O sea, a Dios, como tú dices, no se le ha salido del control las cosas. O sea, exacto. Él, independientemente de lo que está pasando, independientemente de que el ser humano también se equivoque muchas veces, exacto. Él tiene la solución. Entonces, ¿cuál es la solución, Dios? Eso tengo que hacer yo, porque obviamente todos hacemos algo. Así es. Eso tengo que hacer yo, ok, yo lo voy a hacer, ¿no? Sí, y de eso se trata. Al final nosotros caminamos en esta verdad y decimos, Dios, tú me estás diciendo que lo haga, tú estás en el control de las cosas, tú sabes lo que estás haciendo, va. Por eso es que podemos terminar, yo creo que podamos terminar este episodio, Ruth, hoy diciendo, no es necesario tener respuestas o entenderlo todo. Sí. Cuando Dios nos habla, simplemente tenemos que confiar, y la confianza se da a través de una relación con Él. Y sí lo vas a entender, pero a su tiempo. Ya que hayas obedecido, o sea, si necesitas entender para obedecer, no es obediencia. ¿Me explico? O sea, ya que Dios te dijo, haz esto, y tú respondes con fe, y tú obedeces, y ya después ves todo el fruto de tu obediencia, y ya después dices, ya entendí por qué Dios me pidió esto. Exacto. Pero no es antes. Entonces, si tú necesitas entender toda la situación para dar el primer paso, te vas a quedar parado. Porque vas a querer experimentar cosas tan ordinarias y normales cuando Dios nos ha llamado a vivir fuera de esta burbuja, de este sentido de control en todo. Hace unos días hablaba acerca de esto, de cómo
tenemos que tener esta dependencia total de Él. Y entre más dependiente soy de Él, mayor confianza tengo en las cosas que vienen para mi futuro. Entonces, es por eso que yo puedo caminar tranquilo, puedo caminar seguro y puedo caminar confiado. Así es. Pues creo que hemos llegado al final de este episodio. No, otra vez se me pasa muy rápido. Oye, este sí, tiempo. súper rápido el tiempo. Pero queremos darle gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos por ser parte de este programa. Y no se les olvide que pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También no se les olvide compartir este episodio. Y pues gracias a todos los que nos escuchen de diferentes partes. Esto fue un episodio más de Algo Random. Bye.